Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro canal de chismorreos y noticias del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado revoloteando por internet como una mariposa inquieta, alimentando rumores jugosos y despertando la curiosidad insaciable de miles de fans alrededor del mundo. ¿Hubo realmente una boda secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman? Sé que muchos de vosotros habéis estado esperando este vídeo con ansias contenidas, y estoy aquí para contaros todo lo que se sabe, lo que se rumorea con insistencia, y lo más crucial, para separar la cruda realidad de la ficción desbordante. Así que preparaos un café turco bien cargado, de esos que te despiertan hasta las ideas, poneos cómodos en vuestros sofás y acompañadme en esta meticulosa investigación. Pero antes de que nos lancemos a desentrañar este intrincado misterio, quiero pediros un pequeño favor, un gesto que me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Si sois nuevos por aquí, si acabáis de descubrir este rincón de chismorreos turcos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones. Así estaréis al tanto de cada nuevo vídeo, de cada nueva exclusiva, y no os perderéis ninguno de mis análisis jugosos y mis investigaciones a fondo. Prometo traeros siempre la información más jugosa, más actualizada, y más fiable sobre vuestras estrellas turcas favoritas, esos rostros que os hacen soñar y suspirar. Y si ya sois parte de esta gran familia, si ya sois suscriptores leales, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón por vuestro apoyo incondicional. Vuestros comentarios ingeniosos, vuestros likes entusiastas, y vuestro cariño constante son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para vosotros, a investigar a fondo y a traeros las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Bien, ahora sí, dejémonos de preámbulos y vamos al grano, como dicen por ahí. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resonaron con fuerza en el firmamento del entretenimiento turco, especialmente tras su explosiva química, esa chispa innegable que encendió la pantalla en la exitosísima serie Erkenci, o Pájaro Soñador como la conocimos muchos de nosotros en este lado del mundo. La serie fue un auténtico fenómeno global, una ola de éxito que barrió fronteras y catapultó a ambos actores al estrellato internacional, a la fama que traspasa continentes. Y como suele suceder en estos casos, cuando la química es tan palpable, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse, a desdibujarse como un cuadro impresionista. Desde el principio, la conexión entre Demet y Can era palpable, evidente a los ojos de todos. Su química en pantalla era innegable, una fuerza magnética que atraía al público y los mantenía pegados a sus pantallas. Y los fans, obviamente, no tardaron en sucumbir a la tentación de la fantasía, empezaron a fantasear con la idea de que su romance se extendiera más allá del set de grabación, que su amor floreciera también en la vida real. Fotos detrás de cámaras donde se les veía sonriendo y relajados, miradas cómplices que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar, gestos cariñosos que denotaban una cercanía especial, todo era interpretado como una prueba irrefutable, un indicio claro de que algo más estaba sucediendo entre ellos, de que su relación iba más allá de la simple camaradería profesional. Y claro, los rumores no tardaron en surgir, como las flores en primavera. Se les vio juntos en varios eventos sociales, disfrutando de cenas románticas en restaurantes con encanto, incluso se habló de viajes secretos y escapadas a lugares paradisíacos, a islas escondidas y playas de arena blanca. Los paparazzi, siempre al acecho, estaban constantemente tras ellos, intentando capturar una imagen reveladora, una fotografía que confirmara lo que todos sospechaban con creciente intensidad. Demet y Can eran algo más que compañeros de trabajo, eran amantes que se escondían de las miradas indiscretas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuánta verdad hay en todos estos rumores y especulaciones? Pues bien, ni Demet ni Can confirmaron jamás oficialmente que estuvieran en una relación sentimental. Siempre mantuvieron un perfil bajo al respecto, cultivando el misterio y alimentando aún más la especulación. Algunos decían que preferían mantener su vida privada alejada de los focos, que no querían que su relación se convirtiera en un circo mediático. Mientras que otros aseguraban que simplemente estaban jugando con la prensa, que estaban utilizando los rumores para mantener viva la llama de la serie, para generar expectación y mantener al público enganchado. Y aquí es donde entra en juego el rumor de la boda secreta, la joya de la corona de todas las especulaciones. Según varias fuentes, y aquí hay que tomarlo con pinzas, con mucha precaución, Demet y Can habrían decidido dar el sí quiero en una ceremonia íntima y privada, lejos de las cámaras, de los flashes y de la mirada indiscreta del público. Se hablaba de una pequeña isla en el Mediterráneo, un lugar idílico bañado por el sol y rodeado de aguas cristalinas.
Se hablaba de un grupo reducido de familiares y amigos cercanos, las personas más importantes en sus vidas. Y se hablaba de un ambiente de total discreción, de un pacto de silencio para mantener la boda en secreto. Pero, ¿hay pruebas concretas de esto? ¿Existe alguna evidencia tangible que respalde esta historia? La respuesta, lamentablemente, es no. No hay fotografías que muestren a Demet y Can vestidos de novios, no hay vídeos que capturen el momento del intercambio de anillos, y no hay testimonios directos de invitados que confirmen la existencia de esta supuesta boda secreta. Todo se basa en rumores persistentes, en especulaciones sin fundamento, y en fuentes cercanas, que, como sabemos por experiencia, muchas veces no son del todo fiables, y a veces incluso inventan historias para llamar la atención. Sin embargo, la falta de pruebas irrefutables no ha impedido que el rumor siga vivo, que se propague como la pólvora en las redes sociales y en los foros de fans. Muchos seguidores se niegan a creer que no hubo nada entre Demet y Can, que su relación fue puramente profesional. Y siguen aferrados a la idea de que su amor es real, de que su conexión es auténtica, y que en algún momento, cuando se sientan preparados, decidirán hacerlo público, gritarle al mundo su amor. Pero seamos realistas, es poco probable que una boda de este calibre, un evento tan importante y significativo, pueda mantenerse en secreto por mucho tiempo. En la era de las redes sociales, donde la información viaja a la velocidad de la luz, con paparazzi al acecho en cada esquina, y con fans que rastrean cada movimiento de sus ídolos, es muy difícil, casi imposible, ocultar un evento de estas características. Además, tanto Demet como Can han seguido con sus vidas y sus carreras por separado, han tomado caminos diferentes. Demet se casó con el cantante Ouzhan Koch, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco, y se divorciaron al poco tiempo. Can, por su parte, se casó con la presentadora italiana Diletta Leotta, aunque también este matrimonio llegó a su fin, y se separaron tras el nacimiento de su hija. Estos hechos obviamente ponen en duda la veracidad del rumor de la boda secreta, aunque algunos fans siguen argumentando que todo podría haber sido una estrategia elaborada para despistar a la prensa, para proteger su amor de las miradas indiscretas y los juicios ajenos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de esta historia de amor y misterio? Pues bien, la verdad es que no hay pruebas sólidas, irrefutables, que confirmen la existencia de una boda secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman. Todo se basa en rumores sin fundamento, en especulaciones sin base, y en las fantasías de los fans, que comprensiblemente se enamoraron de su química en pantalla, de su conexión especial. Es cierto que la relación entre Demet y Can fue especial, que su conexión era evidente a los ojos de todos. Y es fácil entender por qué muchos desearon que su amor trascendiera la ficción, que su relación se convirtiera en algo más que una simple amistad profesional. Pero al final del día, cada uno tomó su propio camino, siguió su propio destino, y construyó su propia vida. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión, donde quiero invitaros a pensar un poco más allá de los rumores y las especulaciones. Es importante recordar que los actores, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a su privacidad, a proteger su vida personal de las miradas indiscretas. No podemos basar nuestras conclusiones en rumores y especulaciones, ni presionarles para que hagan pública información que no desean compartir. Debemos respetar su espacio personal y permitirles vivir sus vidas como mejor les parezca, sin juicios ni presiones. Además, es fundamental separar la ficción de la realidad, no dejarnos llevar por la magia de las series y las películas. Es fácil dejarse llevar por las emociones y las fantasías, pero debemos recordar que los personajes que vemos en pantalla no son los mismos que las personas que los interpretan. Los actores son profesionales que hacen su trabajo, que interpretan un papel, y aunque su química sea innegable, no siempre significa que haya algo más allá de la pantalla. En resumen, la historia de la boda secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman es, probablemente, solo eso, una historia, un cuento de hadas moderno, una leyenda urbana alimentada por el deseo de los fans de ver a sus ídolos juntos. Una fantasía romántica que por mucho que nos guste, no tiene base en la realidad. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado mi análisis, que os haya resultado interesante y esclarecedor. Recuerden que mi objetivo es manteneros informados y entretenidos, siempre con respeto, objetividad y un toque de humor. Antes de despedirme, quiero agradeceros a todos por vuestro apoyo incondicional, por vuestros comentarios, vuestros likes y vuestras suscripciones. Sois la razón por la que sigo creando contenido, por la que sigo investigando y analizando el mundo del espectáculo turco.
No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo y compartir vuestras opiniones sobre este tema. ¿Creéis que hubo algo más entre Demet y Khan? ¿O pensáis que todo fue producto de la imaginación de los fans? Me encantaría leer vuestras teorías y vuestros puntos de vista. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.